En esta clase vamos a tocar un tema bastante importante y de hecho corresponde al segundo parcial, pues son temas, en el segundo parcial vamos a llevar patologías prevalentes de nuestro medio. Por ejemplo, estamos hablando del ictus isquémico. El ictus isquémico, ACV isquémico, SB isquémico, stroke isquémico, embolia, tienen varios sinónimos, ¿no? Pero todos ellos, pues, se refieren a este. También lo llaman ataque cerebral isquémico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir. Bueno, voy a seguir admitiendo a las personas que están ingresando. ¿Dónde está? Entonces, como definición, ¿a qué se refiere esta patología? Pues es una alteración en el sistema de irrigación arterial, ¿ya? Ese es el sistema de aporte de oxígeno, glucosa al cerebro, y que se va a ver alterada la circulación a nivel del cerebro, dándonos como resultado una alteración funcional, ¿no? Es decir, el cerebro como órgano tiene una capacidad de ejecutar función, ¿no? Función visual, función auditiva, función sensorial, función motora, función parasimpática, función endocrina, es decir, es un órgano bastante funcional. Entonces, una alteración en el cerebro, pues, se traduce en una disfunción en el territorio donde se ve afectado la circulación. ¿Qué quiere decir? Todo el cerebro no tiene una irrigación única, ¿no? Tiene áreas, territorios de irrigación sanguínea. Por ejemplo, podemos ver acá, en la imagen del lado izquierdo, se puede ver un sistema arterial llamado sistema carotídeo. Este sistema carotídeo, como ustedes sabrán, es anterior, por la parte anterior del cuello, las carótidas, se bifurcan en dos: carótida externa, que, bueno, a los músculos masticatorios, y la carótida interna, pues, ingresa al cráneo hasta la parte central del cerebro, donde va a dar sus dos ramas principales, la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, ¿no? Forma parte del circuito de irrigación carotídeo, ¿no? Pero tenemos otro sistema que es más posterior, ¿no? En la parte ya posterior, de hecho, va a discurrir por lo que son las vértebras, los agujeros transversos vertebrales, y va a ingresar y unirse con el lado contralateral, es decir, las dos arterias vertebrales se van a unir para formar la arteria basilar. Esta arteria basilar, pues, va a irrigar toda la región posterior del cerebro, incluyendo el tallo cerebral, ¿no? El tallo cerebral, tronco cerebral, compuesto por ¿quién? Mesencéfalo, puente, bulbo raquídeo y esta estructura que vemos acá, que es el cerebelo, ¿no? Entonces, el sistema vértebro-basilar, vértebro porque son arterias vertebrales y basilar porque se fusiona en una sola arteria que se llama arteria basilar. El sistema vértebro-basilar va a irrigar la parte posterior del sistema nervioso, ¿no? Entonces tenemos esos dos sistemas, uno anterior, carotídeo, y el otro posterior, vértebro-basilar, ¿no? Este sistema anterior, llamado también sistema carotídeo, habíamos dicho, a ver, vamos bien, la carótida común nace del callado de aorta, asciende, la carótida interna ingresa hacia el cerebro, ¿no?
ingresa hasta la parte central del cerebro, ahí es donde se divide en dos ramas. La arteria cerebral media, que se hace lateral, como en este caso, lateral, y va a irrigar todo lo que es la parte lateral del occipital, parietal, frontal e incluso el lóbulo temporal. Es decir, la mayor parte dorsolateral del cerebro va a estar irrigada por esta arteria cerebral media. Pero tenemos la cerebral anterior, ¿no? Que también se va a ir dividiendo al mismo nivel, en la parte central del cerebro. Se divide, ¿no? Y esta cerebral anterior va a transcurrir por la cara medial del lóbulo frontal, va a rodear al rodilla del cuerpo calloso y se va a distribuir a regiones internas, es decir, mediales, ¿no? Del cerebro. Si el otro era dorsolateral, esta es medial. La arteria cerebral anterior va a irrigar el lóbulo frontal medial, el lóbulo parietal medial y el lóbulo occipital medial, ¿no? Entonces, el territorio de la arteria cerebral anterior es esa. Tenemos la arteria cerebral posterior. Esta arteria cerebral posterior, habíamos dicho que nace del sistema vértebro-basilar, es decir, aquí está la arteria vertebral, se une con la otra vertebral y va a formar la arteria basilar. De esta basilar, pues van a partir ramos que van a irrigar al cerebelo, ¿no? Al puente, al bulbo raquídeo y al mesencéfalo, ¿no? Entonces, la arteria basilar es una arteria bastante importante que irriga el tallo cerebral. Y lo pueden ver acá, una vista lateral. De hecho, existen 3 arterias que irrigan al cerebelo. Una arteria cerebelosa superior, que está acá, cerebelosa anteroinferior y cerebelosa posteroinferior, ¿no? Son inferiores ambas. Posteroinferior, anteroinferior y una arteria cerebelosa superior, ¿no? Esta arteria basilar termina en 2 ramas, una izquierda y otra derecha, ¿no? Izquierda y derecha. Estas 2 ramas son las arterias cerebrales posteriores. La arteria cerebral posterior, que lo vamos a ver acá. Esta es la arteria basilar. Esta arteria basilar que está acá. Esta arteria basilar se va a dividir en 2 ramas que se llama arteria cerebral posterior, que van a ir a irrigar todo lo que es el lóbulo occipital, pero también el lóbulo temporal medial. Las caras mediales del occipital y del lóbulo temporal van a estar irrigadas por la arteria cerebral posterior. Entonces, la cerebral posterior irriga la cara interna del occipital, pero también la cara interna del lóbulo temporal que se encuentra en estas partes, ¿no? De acuerdo, entonces, ¿por qué es importante esta anatomía? Porque nosotros vamos a ver los síntomas, ¿no? Los síntomas que nos pueden dar por oclusión. Nosotros hemos visto aquí, por ejemplo, este es el surco precentral. Hemos dicho que por delante del surco precentral se encuentra el área motora primaria. Todo esto es motora. Todo el lóbulo frontal es motor. Si existe un infarto en una de las ramas de la arteria cerebral media, entonces nos va a dar síntomas de debilidad del hemicuerpo contralateral, llamada también hemiplegia contralateral o hemiparesia contralateral. ¿Listo? Pero hemos visto también que acá se encuentra somatotópicamente distribuida la representación cortical del movimiento del cuerpo. Es decir, hemos dicho que en esta parte inferior está la cara, en la parte central está el tórax, la mano, ¿no? Y termina ahí, ¿no? Entonces, la cara lateral del cerebro representa a la cara y la mano principalmente. Y la parte interna, es decir, acá, representa
lo que es el miembro inferior, los miembros inferiores, ¿no? Entonces, si vemos nosotros un infarto de estas arterias, probablemente solo esté afectada la cara, es una parálisis facial central, y el brazo, una parálisis o una hemiplegia del brazo contralateral, ¿no? Esa es la clínica del infarto de la arteria cerebral media. Pero si es el infarto de la arteria cerebral anterior, entonces hemos dicho que esta parte del cerebro cumple función de controlar los miembros inferiores. Entonces vamos a tener una hemiplegia a predominio crural, es decir, de miembros inferiores, del lado contralateral. Y no así braquial. Entonces, nosotros por la clínica vamos a decir, no, esto es arteria cerebral anterior porque los pies están débiles, o mejor dicho, el pie contralateral está débil, o el brazo y la cara está débil, entonces debe ser arteria cerebral media, por clínica, no necesitamos tomografía, ¿no? De acuerdo. Entonces, pero también hemos visto que en esta parte del cerebro, en el lóbulo frontal, se encuentra el área de la expresión del lenguaje, es decir, la evocación de las palabras. Si hay un infarto en esta región, pues el paciente queda con afasia de expresión, es decir, no puede expresar el lenguaje hablado, el lenguaje español, o si es bilingüe, ambos, ¿no? Pero también hay veces puede estar ocluida solo la arteria, en este caso parieto-temporal, y darnos una afasia de comprensión, ¿no? Es decir, el sujeto no entiende lo que le dicen las personas, lo que le hablan, es para él, es como si estuviesen hablando en otro idioma. Entonces se llama afasia de comprensión, también llamada afasia de Wernicke. Y esta otra afasia de Broca, ¿no? Entonces podemos identificar nosotros qué arteria está afectada. Si es afasia, necesariamente va a tener que ser la arteria cerebral media. No puede haber afasia por oclusión de la arteria cerebral anterior, porque no irriga las regiones del lenguaje. ¿Qué más? Podemos ver que esta arteria irriga también la región parietal y casi llegando al occipital, pero dorsolateral. Estos sujetos pueden tener hemianopsia. ¿Qué es hemianopsia? Hemianopsia es dificultad para visualizar los campos visuales, ¿no? Es decir, la visión periférica. Hemianopsia significa la mitad contralateral. Es la visión periférica contralateral no la puede distinguir, ¿no? Una pérdida de la visión periférica, pero la visión central está conservada. La visión periférica, es decir, hemianopsia contralateral a la lesión, ¿qué quiere decir contralateral? Si el infarto se da en esta cara, que para nosotros sería el hemisferio cerebral izquierdo, el paciente no tendría la capacidad de ver una visión periférica del lado derecho de su cuerpo, ¿no? Todo lo que se le aproxima por el lado derecho, ignora el paciente, porque tiene un infarto en el lado izquierdo, ¿no? Entonces se llama hemianopsia. Entonces, como pueden ver, si conocemos la anatomía, conocemos la semiología neurológica, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que repasar nomás, desempolvar nuestros libros de anatomía y, bueno, ponerse las pilas. Es arduo, es mucho, pero la única forma de aprender la medicina es de esa forma, ¿no? No de memoria, no sin razonar, no, tiene que ser todo, tiene su explicación, ¿no? Se dice también que, aparte de tener una hemiparesia crural, es decir, de miembros inferiores, cuando se ocluye la arteria cerebral anterior, ¿no? Se dice que también el sujeto puede tener infartos en las regiones profundas, ¿no? En las regiones profundas y internas, en este caso del lóbulo parietal, dándonos un signo ya no de afasia, no de afasia, porque la afasia nos da en el hemisferio cerebral izquierdo. Todos los que son diestros, su área del lenguaje se encuentra en el lado izquierdo, y los que son zurdos,
en algún porcentaje en el lado contralateral, en el hemisferio cerebral derecho, ¿ya? Pero si el lenguaje está en el hemisferio cerebral izquierdo y en el derecho, ¿qué hay? Entonces existe una alteración que se llama apraxia, ¿no? La apraxia sabe moverlos, puede mover las extremidades, pero no sabe cómo mover las extremidades. No puede controlar la mano. Es un poquito más complejo esta parte del hemisferio cerebral derecho, es más complejo. Y los pacientes tienen dificultad para reconocer su mano derecho. No, para ellos es un miembro extraño la mano derecha. No pueden mover la mano derecha, es difícil mover, pese a que no está alterado la fuerza muscular, ¿no? Ahora vamos a pasar en lo que es el circuito posterior, ¿no? En el circuito posterior hemos dicho vértebro-basilar, ¿no? El sistema vértebro-basilar. Vértebro-basilar. Bueno, la clínica va a ser como ustedes ya conocen, ¿no? Oclusión de un tronco principal de la arteria cerebral posterior nos va a dar hemiparesia transitoria, pero nos puede dar hemianopsia homónima contralateral. Lo mismo, ¿no? Porque está afectando las vías visuales. Acá. Entonces nos va a dar también una hemianopsia. Es decir, falta de la visión periférica del lado contralateral. Y también nos puede dar agnosia visual. ¿Qué es la agnosia visual? Incapacidad de darle significado a las cosas. Es decir, yo veo, ahorita estoy viendo una botella de agua, acá, veo la botella, pero no sé qué es, ¿no? Se llama agnosia visual. No sé qué está, me puedo estar muriendo de sed, pero y en mi lado está la botella con agua y me sigo pidiendo agua y me puedo morir de sed. Pero si tengo agua aquí, es que no, mi cerebro no puede reconocer eso como agua, ¿no? Entonces, agnosia visual. En los infartos de la cara interna, cara medial del lóbulo occipital, se da aquello, ¿no? Agnosia visual. Pero si se produce el infarto en el tronco cerebral, ahí sí es peor, ¿no? Es más peor porque son funciones bastante elementales en el tronco cerebral y que son, y si se ocluye, pues el sujeto entra en coma, ¿no? En coma. Pero además está habiendo, hay eh, alteración de los pares craneales, ¿no? Por ejemplo, las pupilas se vuelven mióticas, puntiformes, cuando el infarto es en puente. El paciente está en coma y con pupilas puntiformes. No hay hemiparesia, no existe hemiparesia, directamente cuadriparesia. Es decir, las 4 extremidades están afectadas en la función motora, debilidad en las 4 extremidades o imposibilidad para mover. Existe anestesia en las 4 extremidades. Hay anestesia, la sensibilidad, la función sensitiva está afectada en las 4 extremidades, ¿no? Entonces, este es el cuadro más severo de infarto. Infartos en el territorio posterior, llamado también infartos vértebro-basilares. Estamos hablando de infartos. ¿Qué es el infarto? Pues es la oclusión, ¿no? La oclusión de la circulación arterial y que se puede producir principalmente por ateroembolia. ¿Qué quiere decir ateroembolia? Embolia es una estructura, una partícula que va y ocluye en la parte más delgadita de la arteria, ¿no? Atero significa ateroma, estamos hablando de colesterol, placas de colesterol, ¿no? Las placas que se juntan en nuestras arterias, esas placas a veces se rompen y migran y obstruyen lugares más delgados. Entonces,
existe la ateroembolia o aterotrombótica, en que consiste, pues, en sujetos quienes van a tener factores de riesgo cardiovascular elevados, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? La obesidad, la diabetes, la dislipidemia, es decir, colesterol elevado, hábito de fumar, tabáquico, el sedentarismo, la hipertensión arterial también forma parte de factores de riesgo modificables, ¿no? Cardiovasculares. Pero también los que tengan factores de riesgo no modificables cardiovasculares. ¿Qué estamos hablando? La edad. A partir de los 50 años, tiene factores de riesgo no modificables porque no podemos evitar que pasen los años, ¿no? Y a medida que pasan los años, nuestras arterias empiezan a acumular colesterol, empiezan a engrosarse, ¿no? Entonces, es un factor de riesgo. La etnia, se ha mencionado que la etnia, los afroamericanos son mayor susceptibles de desarrollar problemas cardiovasculares, infartos miocárdicos, infartos cerebrales. En cuanto a sexo, el femenino es el que tiene más riesgo de cardiovascular y por ende tienen mayor frecuencia de formar estas placas de ateroma y producirse un infarto por ateroembolia, ¿no? Pero también el más frecuente es la cardioembolia, ¿no? Cardioembólico, ¿qué quiere decir? El corazón es el que origina el coágulo, ya no de colesterol, sino coágulo de sangre, y va enviando coágulos de sangre para ocluir el cerebro, o no siempre el cerebro, puede ser también un infarto mesentérico, infarto del miocardio, pero estamos hablando ahora de infarto cerebral, de ictus isquémico estamos hablando, ¿no? Entonces el ictus isquémico puede ser de dos causas, ateroembólico, cardioembólico, ¿no? Aterotrombótico también se denomina, o cardioembólico. Entonces todas las enfermedades del corazón son susceptibles de generar émbolos hemáticos de sangre. Ahora, las causas menos frecuentes son estas, las que están aquí, por eso no deberían leerlas estos, ¿no? De pasada nomás. Otras embolias, por ejemplo, pueden ser embolias de calcio, embolias de grasa, embolias de aire. Muy rarísimo. Vasoespasmo, sí, en migraña, vasoespasmo en aneurismas rotos, ¿no? Existen infartos también por aquello. Por fuerte descarga adrenérgica, la adrenalina se eleva tan alto que, pues, ahí existe una contracción vascular e infartos, ¿no? Ya no por embolia, sino por vasoespasmo, ¿no? La anemia, ustedes saben que la sangre, el transportador de la sangre es la hemoglobina, ¿no? Y los eritrocitos. Si esta concentración es bajísima, pues aunque haya sangre, no van a entregar el oxígeno hacia el cerebro. El cerebro va a sufrir isquemia o va a sufrir hipoxia, ¿no? Entonces, infartos por anemia existen. Rarísimos, pero existen. Lo contrario, policitemia, la eritrocitosis, la poliglobulia. Eritrocitosis, pues, origina una hiperviscosidad sanguínea. Es muy espeso la sangre. Como es espeso, pues tiende a coagularse también, ¿no? Entonces, la hiperviscosidad sanguínea produce infartos también, ¿no? Causa rara, rarísima. La hipoglucemia. Si existe buena circulación de sangre, pero el contenido de azúcar es bajo, pues igual, sufre la célula, sufre una isquemia, una hipoxia, una falta del metabolismo energético de la glucosa. Pero en algunos casos es reversible. Entonces, algunas veces nosotros podemos confundirnos un infarto cerebral y simplemente tratarse de hipoglucemia, ¿no? Entonces, todas estas causas son las causas menos probables y estas otras
principalmente la cardioembólica y la aterotrombótica es la causa más principal. Y habíamos dicho, ¿cómo es la clínica? Por un déficit neurológico focal. Esta puede ser motor, hemiparesia, disartria, puede ser sensitivo, sensorial, cefalea, puede ser parasimpático, vómitos, puede ser irritativo, crisis epiléptica, puede ser cerebeloso, ataxia se llama, cerebeloso, ¿no? Ataxia, incoordinación. Ya hemos visto la ataxia. Si un sujeto tiene ataxia, probablemente el infarto está en estas arterias, ¿no? Cerebelosas. Déficits sensitivos, afasia, déficit cognitivos, ¿no? La afasia es una alteración cognitiva, no puede comprender, no puede expresar lenguaje. Déficit motor, oculomotora, es decir, desviación de los ojos hacia un lado, por parálisis, obviamente. Alteraciones visuales, es decir, hemos dicho, alteraciones del campo visual, hemianopsia contralateral. O pérdida de conciencia, ¿no? Bueno, la pérdida de conciencia no es muy frecuente en estos pacientes con ictus isquémico. Generalmente, el paciente viene vigil, despierto viene, despierto con la mitad del cuerpo paralizado y resulta que era un infarto cerebral, un ictus, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se pide todo el laboratorio, hemograma, para ver si no tiene, hemos visto, anemia o eritrocitosis. Coagulación, bioquímica, es decir, la glucosa, hemos visto que la hipoglucemia puede ocasionarnos también como un ictus, ¿no? Bioquímica, concentración de oxígeno, ¿no? Entonces, evaluamos al paciente ante la sospecha de ictus isquémico, evaluamos a través de esta escala, el NIHSS. Esta escala toma en cuenta estos parámetros. El nivel de conciencia, la mirada conjugada, campo visual, es decir, hemianopsias, parálisis facial, parálisis de un miembro superior, lado izquierdo y lado derecho, de forma separada, hay que puntuar. Es decir, tenemos que dar puntuación a la severidad de los déficits. No solo de miembro superior, sino del miembro inferior también. Hemos dicho que miembro superior, arteria cerebral media, miembro inferior, arteria cerebral anterior, ¿no? Entonces, topográficamente es diferente, ¿no? Ataxia en miembros, es decir, incoordinación en el movimiento, torpeza en el movimiento, disfunción sensitiva, ¿no? Déficit sensitivo, alteración en el lenguaje, si es una afasia ligera, si es una afasia grave, o es afasia mixta, es decir, comprensión y expresión. Disartria, es decir, no puede articular las palabras porque se le traba la lengua, porque se le traba el paladar, ¿no? Entonces, pares bajos estuviese alterado. Y los pares bajos corresponden al tallo cerebral, entonces, probablemente sistema vértebro-basilar, ¿no? Entonces, puntuamos la extinción o inatención. Hemos visto que el lado izquierdo del cerebro se encuentra el lenguaje, y, ¿no es cierto? Pero en el derecho, ¿qué? ¿Qué pasa en el mismo lugar, pero en el lado derecho? Pues se encuentran funciones más abstractas, ¿no? Por ejemplo, la extinción, es decir, darse cuenta de lo que está pasando en ambos lados del cuerpo, es decir, en el lado izquierdo y en el lado derecho. O los estímulos también, ¿no? La extinción o inatención se denomina, por ejemplo, a aquellos sujetos que no se dan cuenta de lo que está ocurriendo en el lado derecho, no de su cuerpo, sino de su vista, ¿no? Es decir, ignoran todo lo que ocurre en el lado derecho, ¿no? Es decir, si viene un auto del lado derecho, pueden ser atropellados, ¿no? Ignoran eso, ellos pueden ignorar. Eso se llama inatención o extinción
del lado contralateral a la lesión. Entonces, se evalúa todos esos puntajes y se dice que se puede hacer un tratamiento con trombólisis, es decir, diluir el coágulo que está obstruyendo y el paciente recuperarse en cuestión de 24 horas y salir de alta bien, ¿no? Entonces, se puede hacer una terapia con trombólisis cuando el ACV isquémico es moderado, es decir, mayor a 4 y menor a 25 puntos, porque mayor a 25 puntos es un ictus isquémico severo. Un ictus menor de 4 puntos es demasiado leve, no se debería hacer tratamiento, va a recuperar espontáneamente, ¿no? Entonces, hay criterios, ¿no? ¿Y por qué es tan rígido? ¿Por qué tenemos que ver estos puntos siempre? Porque se dice que el tratamiento con trombólisis, ¿en qué consiste? Lisar los trombos, diluir los trombos, implican un riesgo de hemorragia, transformación hemorrágica. Es decir, el infarto que lo tenemos ahí, se puede convertir en hemorragia, ¿no? Entonces, no podemos causarle iatrogenia al paciente. Si le damos trombolíticos y queremos desobstruir y en ese intento le provocamos hemorragia, estamos causando iatrogenia. Entonces, para eso se han creado estos criterios, ¿no? Y la trombólisis es un medicamento que se llama tenecteplase. Y el tenecteplase o el alteplase, también existe otro medicamento, el alteplase y tenecteplase tienen el mismo mecanismo de acción. Lo que hace es diluir, ¿no? Este medicamento pues puede complicarse con hemorragia. Entonces, no tiene que ser ni muy leve, tampoco muy severo el ictus isquémico. Algo muy importante, el tiempo para administrar este medicamento trombolítico es dentro de los 4.5 horas. Es decir, tenemos 4,5 horas para darle el medicamento y el sujeto salir con secuelas mínimas, ¿no? Porque si no llega dentro de 4.5 horas, el paciente, bueno, puede sobrevivir, pero con secuelas severas. ¿Qué quiere decir secuelas severas? Incapacidad para caminar, hemipléjico, incapacidad para hablar, no puede hablar, ¿no? Y de hecho se convierten en discapacitados estos pacientes, ¿no? Un profesor que está trabajando normal, de repente sufre esto y ya no es profesor, es discapacitado, ¿no? Entonces, la implicancia social y económica es bastante alta, ¿no? Tenemos aquí el infarto. En este caso, la imagen es característica. ¿Por qué? Porque es territorial. Este es el territorio de la arteria cerebral media. Hemos dicho, dorsolateral, ¿no? Y esta parte es el territorio de la arteria cerebral anterior. Hemos dicho. Y esta parte es el territorio de la arteria cerebral posterior. Esta es la región occipital. Esta es la región frontal. Entonces aquí lo podemos ver los territorios. Pero no siempre el infarto se va a ver así. Este infarto debe tener días de inicio del infarto. Este es un infarto ya subagudo, de hace días que ya ha producido. Entonces, esto ya es sencillo de reconocer. Pero lo que nosotros necesitamos reconocer es un infarto de menos de 4.5 horas, ¿no es cierto? Hemos dicho, el tratamiento se da en 4.5 horas. Este es un infarto de 4.5 horas. ¿Dónde está el infarto? Aquí, ¿alguien puede ver? Difícil, ¿no? Este es un cerebro normal. Pero existen signos indirectos para reconocer. Por ejemplo, se dice que existe borramiento de los ganglios basales, es decir, pérdida de diferenciación entre los ganglios basales. No se puede diferenciar cuál es el lenticular, cuál es el núcleo caudado y cuál es el núcleo talámico. Está borrado en comparación al otro lado, ¿no? En el otro lado se nota clarito. Entonces, ese es el signo indirecto de infarto. Otro signo indirecto, pérdida de diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, que pueden ver acá. Sustancia gris, blanquito, sustancia blanca, negro aquí, ¿no? Un poco negro. Esa diferenciación se pierde, ¿no? Y nosotros decimos, ese es el signo indirecto de infarto. Ahí está el infarto.
Otro signo, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Existe un aumento de la densidad de la arteria, ¿no? Por ejemplo, acá no se ve. Pueden ver acá, está la arteria cerebral media. Nos está saludando el coágulo. Aquí estoy, coagulado, estoy obstruido. Signo de la arteria hiperdensa. Pero esto tiene que aparecer acá. Acá tiene que aparecer. Porque esto ya está infarto, ya conocemos el infarto. Pero no tiene que verse el infarto, pero sí aparecer la arteria cerebral media hiperdensa, ¿no? Bueno, ¿qué se hace frente a la sospecha? Ya hemos sospechado, es un ictus isquémico. ¿Qué tenemos que hacer ante eso? Tenemos que derivarlo a un centro de ictus, a una unidad de ictus, una unidad de stroke. Es una ala separada de emergencias. Entre emergencias, más al fondito está una unidad donde solo están internados los pacientes neurológicos y especialmente neurovasculares. No tenemos en nuestro medio implementado porque requiere no solo la unidad, requiere enfermería, requiere aparatos, requiere médicos, es decir, un neurólogo 24 horas tiene que estar de turno ahí, en esa unidad de urgencias. ¿Por qué? Porque ni bien llega el paciente, inmediatamente tiene que evaluarle y darle el tratamiento en 4.5 horas, ¿no? Entonces, tiene que ser un neurólogo de guardia. Si es en horario de oficina, no, pues no lo van a llamar hasta que venga, no pasa el tiempo, ¿no? El tiempo es cerebro en esta enfermedad. Pero de todas maneras se hacen los estudios, ¿no? Se le hacen los signos vitales, el azúcar, cardiovascular, se dice código ictus, se llama código ictus, ¿qué quiere decir? Llaman al neurólogo de donde sea, tiene que aparecer a urgencias. En urgencias tienen que hacerle una tomografía de cráneo. ¿Para qué? Para ver primeramente que no sea un ictus hemorrágico. No tiene que ser hemorrágico, porque el ictus hemorrágico es lo mismo, solo que en vez de obstruirse, se revienta la arteria, ¿no? Esta lo vamos a llevar la próxima semana. Ahora estamos llevando ictus isquémico. Próxima semana, ictus hemorrágico. Espontáneamente, el sujeto espontáneamente sangra en su cerebro. ¿Listo? Lo primero que se hace, tomografía. Veo lesión hiperdensa, es decir, sangre. Entonces es ictus hemorrágico. Otro tipo de tratamiento. Pero si veo una tomografía normal y además veo signos indirectos o precoces de infarto, signo de la arteria hiperdensa, borramiento de la diferenciación córtico-subcortical. Entonces digo, es un infarto, ¿no? Entonces se hace un tratamiento. El tratamiento se hace con fibrinolíticos tenecteplase, ¿no? Obviamente, paralelamente hay que hacer un examen neurológico completo. Dentro de eso está la escala de NIS, NHI-SS, es el que hemos visto, ¿no? En todas partes, el NIS es como el Glasgow. Tienes que pasar la guardia con el NIS, ¿no? Es un paciente que se ha internado en la madrugada, tiene un NIS de 4, está en tratamiento fibrinolítico. Para el momento de 2 horas después, está ahora ya con un NIS de 3, está mejorando bastante, y esperemos que le den alta con un NIS de 1, así, ¿no? Pero también los valores laboratoriales paralelamente tienen que ir corriendo de la mano. Una vez que se haga el tratamiento, en este caso, una vez que es un ictus isquémico, ingresa al hospital, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que utilizar, pues, fibrinolíticos, ¿no? El tenecteplase. Se administra el tenecteplase y el paciente recupera, ¿no? Pero, bueno, tenemos que averiguar de dónde ha sido la causa del ictus. ¿Cuál ha sido? ¿Es cardioembólico? ¿Es aterotrombótico? ¿Es por espasmo? Entonces tenemos que hacer estudios. Si es cardioembólico, haremos pues todo el panel cardíaco. Llamaremos al cardiólogo para que ellos lo hagan, ¿no? Que busquen problemas del corazón. Y si es un ictus pequeñito, lacunar, podemos hacer incluso
ya le hemos hecho tomografía, ¿no? Pero después podemos estudiarle con una resonancia magnética, ¿no? Ahora, si sospechamos un problema de colesterol a nivel de la carótida y está produciendo estenosis, oclusión, entonces se hace una angiografía del cuello, ¿no? O angioresonancia magnética o una angiotomografía para ver cómo está esa oclusión, si es leve, moderada o severa. Si sospechamos en estenosis o oclusión del intracraneal, una angiografía, ¿no? Una angiografía. ¿De acuerdo? Entonces, paralelamente, pues, bioquímica sérica, electrocardiograma, tomografía, rayos X, ¿no? Se tiene que hacer en estos pacientes. El tratamiento fibrinolítico, ya habíamos dicho, se hace con el tenecteplase, ¿no? El tenecteplase se va a administrar entre menos de 3 horas, ¿no? El RTPA es el tenecteplase, el medicamento que va a salvar el cerebro, ¿no? Pero si llega más de 6 horas, pues el tratamiento ya va a ser de prevención secundaria nada más, ¿no? Prevención, evitar que tenga otro infarto posteriormente. ¿En base a qué? Anticoagulación y en base a antiagregantes plaquetarios. Aspirina, principalmente, o clopidogrel. Si es aterotrombótico, pues el tratamiento va a ser, si la oclusión es mayor, aspirina más anticoagulación. O si hay una estenosis intensa o es un ictus menor, solo anticoagulación. Entonces, vamos a ver y habrá que estudiar cuál es la causa del infarto, ¿no? Primeramente, lo hacemos ver con cardiología, ellos se van a entender por cardiología, buscar todas las causas cardiológicas habidas por haber. En la parte de colesterol, nosotros vamos a solicitar estudios, ¿no? Podemos estudiar velocidad de sedimentación globular para ver si es un problema autoinmunológico, LUES, bioquímica sérica, el colesterol, triglicéridos, enzimas hepáticas, homocisteína, ácido láctico, inmunológicos, por ejemplo, anticuerpos antinucleares, complementos, factor reumatoide, ¿no? Proteína C reactiva, anticuerpos anticardiolipina, crioglobulinas, o sea, enfermedades autoinmunes que nos pueden dar infartos, ¿no? Y hematológicas, alteraciones de coagulación. ¿Qué factores de coagulación intervienen? ¿Qué factores intervienen en la coagulación? Estudios de la proteína C, por ejemplo, interviene en la coagulación, anticuerpos, la proteína C, la proteína S, antitrombina 3, ¿no? Son factores de coagulación, debemos ver cómo están esos factores. Hay sujetos, hay mujeres principalmente que son proclives a coagular, coagulan espontáneamente, existen. ¿Y cómo se manifiestan? Por trombosis venosa profunda, ¿no? En la pantorrilla de los pies, tienen coagulación en los pies, entonces son propensos a coagularse. Entonces, puede producirse coagulación en el sistema arterial también del cerebro o en el sistema venoso, ¿no? Entonces, todos esos factores tenemos que ir estudiando. Estudios genéticos también, factor 4, factor 5 de Leiden, por ejemplo, polimorfismo del factor 5 de Leiden a través de un estudio genético, ¿no? Estudios histológicos también, ¿no? Arteritis de células gigantes, ¿en qué consiste? Una inflamación de las arterias y estas arterias se inflaman y se estrechan y producen infartos. Resonancia magnética cerebral, arteriografía, ecocardiograma para buscar coágulos en el corazón, electrocardiograma para buscar arritmias en el corazón, Holter, el Holter es un electrocardiograma ambulatorio de 24 horas, entonces todas las 24 horas se graba el electrocardiograma y podemos ver en qué momento ha tenido una arritmia paroxística, ¿no? Y echarle la culpa al corazón, porque a veces el corazón está funcionando bien,
Pero luego en la madrugada, tipo 3 de la mañana, el corazón se vuelve loco, late irregularmente. Y luego en la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, late normalmente. O sea, es una arritmia oculta. Eso se llama arritmia paroxística, fibrilación auricular paroxística, ¿no? Entonces, con el Holter podemos encontrarlo, ¿no? Al maldito. Electroencefalograma, lo propio, se puede hacer estudios de electroencefalograma también. Entonces, mientras tanto, ¿qué se hace? Se mantiene una buena perfusión, ¿no? Es decir, cabecera a 30 grados para mejorar la circulación venosa, para drenar la circulación venosa del cerebro, cambios de posición cada 4 horas, buena nutrición, buena hidratación. Si el azúcar está elevada, controlar con insulina, mantener adecuada oxigenación con oxígeno, controlar buena presión arterial, o sea, mantener las constantes vitales para que el cerebro empiece a recuperar, ¿no? Pero a veces no recuperan, empeoran, ¿no? Entonces, hay criterios de transferencia a terapia intensiva. Cuando hay hipertensión intracraneal, por edema, por un infarto extenso, grande, que está produciendo expansividad, ¿no? O cuando el infarto se convierta hemorrágico, un hematoma, ¿no? Cuando existe crisis epilépticas repetitivas, se llama estatus epiléptico. Cuando el infarto es grande, por lo que se va a edematizar. Cuando es un accidente cerebrovascular progresivo. Cuando el infarto es hemodinámico, es decir, por baja presión arterial. Cuando se someten a trombolíticos. En nuestro medio no tenemos unidades de ictus. No hay. En emergencia ahorita no hay neurólogo. Entonces, ante eso, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que habilitar terapia intensiva para que se pueda hacer el tratamiento trombolítico, ¿no? Ahorita, si ustedes ven a un paciente que está sufriendo ictus y no quieren que pase esos 4.5 horas, lo llevan a emergencias y lo tienen que internar a terapia intensiva para que le den el medicamento trombolítico. ¿Por qué? Porque hemos dicho que puede convertirse en hemorrágico. No puede ser manejado en sala o en emergencias o en ambulatorio en su casa, peor, ¿no? Tiene que ser manejado en terapia intensiva o en una unidad de ictus. Y alteraciones sistémicas, todas las disfunciones, ¿no? Insuficiencia cardíaca, respiratoria, renal. Además de un infarto cerebral, infarto de miocardio más, doble infarto. Bueno, tiene que ser trasladado a terapia intensiva. Hipotensión arterial, muy hipotenso el paciente. O al revés, crisis hipertensiva, es decir, no se puede bajar su presión. Sigue alto, sigue alto, sigue alto. Entonces, pues a terapia intensiva, ¿no? Crisis endocrina, deshidratación severa, sepsis, endocarditis, trastornos hidroelectrolíticos severos y embolismos sistémicos, ¿no? Es decir, infarto cerebral, infarto miocardio o infarto mesentérico en el intestino, ¿no? Es un paciente complejo, debe ser manejado en terapia intensiva. Y ese es el tratamiento que les decía, el RTPA, es el tenecteplase o alteplase, en una infusión intravenosa en pacientes con ictus isquémicos en menos de 3 horas de evolución. Esto ha cambiado, esto era antes, ahora es 4.5 horas, ¿no? Cada año se va actualizando. Ahora podemos 4.5 horas esperar, ¿no? Tenemos el tiempo para actuar en 4.5 horas y resolver el cuadro con el RTPA, ¿no? El tenecteplase en nuestro medio es un fármaco que cuesta 13,000 bolivianos, es un fármaco, no es barato, no es sencillo de encontrar, no está ahí en la farmacia a la disposición, no, es difícil de encontrar, cuesta muy caro. Entonces, como cuesta caro, tenemos que tener todos los criterios para hacer el tratamiento, ¿no? Es decir, principalmente el criterio temporal. Si llega más de 4.5 horas, el paciente llega más de 4. Por ejemplo, el infarto se da en Tupiza o en Cotagaita, que en viaje es 4 a 5 horas, ¿no es cierto? Entonces el paciente llega tarde por el viaje, entonces no tenemos que ofrecerle el tenecteplase porque le vamos a causar hemorragia. Vamos a tener que ofrecerle
cuidados paliativos, es decir, oxigenación, presión, hidratación, todo, el medio interno, las constantes vitales mantener bien, hasta que se recupere. Y se va a ir, sí, se va a ir de alta. ¿Con qué? Con secuelas, ¿no? Pero si hubiese llegado más antes, si hubiese llegado en helicóptero a nuestro helipuerto aquí en la Caja Nacional de Salud, y lo ve el neurólogo de guardia que estaba ahí, y le damos el tenecteplase, el paciente se va caminando a su casa, ¿no? Se va caminando, hablando. Eso es algo, es utópico, ¿no? Que en las grandes ciudades existe, y nosotros no tenemos eso. El problema no solo es logística, y a eso quiero que se den cuenta, no es logística. Ahorita el problema es de educación. Los pacientes de Vitichi, Cotagaita, no se van a dar cuenta que es un ictus isquémico. Es más, ni siquiera saben qué es un ictus. Ustedes deben recién enterarse, ¿no? Estamos llevando ictus, ¿no? Ellos peor, no saben que es una embolia. A ellos ellos lo conocen como embolia. No conocen eso. Y no saben cómo se manifiesta la embolia. Entonces no saben reconocer una embolia. ¿Y qué hacen? Le dan matecitos, le tienen toda la mañana a ver si recupera, ¿no? Y resulta que no recupera, sigue igual. Lo tienen un día y nada no recupera. Lo tienen 2 días y nada no habla. No habla, no habla. Y recién lo traen al médico. ¿Cuánto? 2 días después. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Le vamos a tener este place? No, pues ya no se puede. Entonces, tenemos que empezar por la sociedad. Enseñarle a la sociedad cómo reconocer un ictus, cómo reconocer un ACV isquémico. ¿Y cómo se reconoce? A través de las 3 signos, ¿no? El primer signo es una asimetría de la boca, una boca chueca, parálisis facial central. El segundo es una debilidad del mismo lado de la mano, ¿no? Una debilidad de la mano, ¿no? La cara, la mano. Y el tercero es el lenguaje, es decir, si no puede hablar o se atora o es disártrico y además tiene asimetría facial y la mano, esa es la tríada de ACV isquémico, ¿no? El famoso FAST, el FAST significa F-A-S-T. F significa face, ¿no? Face, cara. A significa arm, brazo. S significa speech, hablar. Es el fast. El T, ¿qué significa? Tiempo. Es decir, ves a un paciente que tiene face, speech y el brazo, tiempo. Tienes que ver, ¿tengo tiempo? ¿Puedo llevarlo en 4.5 horas al hospital? ¿No? Inmediatamente, ¿no? Ese es el fast. A nivel Latinoamérica, ustedes memorícense el camaleón. Camaleón. K, cara. Ma, mano. Le, lenguaje. On, llamada al teléfono. 110, llame. Este paciente está sufriendo un ictus, necesita estar urgentemente en un centro de alta complejidad, de tercer nivel. En este caso, Bracamonte, Caja o Hospital Natalini, ¿no? No lo van a derivar a Calcuta, ¿no? Entonces, en un lugar donde se le aplique este medicamento tenecteplase para que este sujeto, pues, no esté discapacitado. Porque es un sujeto joven, ¿no? Y que, pues, puede aportar todavía a la sociedad. La presión arterial durante el tratamiento de tenecteplase debe ser estrictamente controlada. Tenemos aquí los valores, ¿no? Si está elevada, se administra labetalol intravenoso. No existe enalapril intravenoso, captopril intravenoso. En nuestro medio, labetalol intravenoso podemos emplear. O podemos utilizar nitroprusiato de sodio en terapia intensiva TN, ¿no? Bajar la presión. ¿Por qué? Le damos el fibrinolítico, el tenecteplase, pero si su presión está alta, podemos convertirlo en hemorrágico. Entonces, tiene que estar una presión relativamente bajita para darle el fibrinolítico. Y una vez que ya ha sufrido el infarto cerebral, tenemos que evitar que sufra otro infarto. Si ha sido un infarto pequeño, probablemente al año le dé un infarto más grande y esta vez sí lo despache, ¿no? Se vaya al cielo. Entonces, evitar, ¿cómo se llama eso? Tratamiento de prevención secundaria se llama, ¿no? Entonces, decimos al señor,
señor, controle su presión, baje su colesterol, ya no fume, tome antiagregantes plaquetarios o va a tomar anticoagulación, uno de los dos, ¿no? Entonces, controlamos los factores de riesgo y le damos medicamentos que eviten otro infarto. Dentro de eso está anticoagulación si el problema es cardioembólico, antiagregantes plaquetarios si el problema es aterotrombótico, trombos, ¿no? Y bueno, eh, la anticoagulación en prevención secundaria se da a problemas cardioembólicos. Todos estos problemas cardíacos deben ser anticoagulados, no para proteger el corazón, ¿para proteger quién? El cerebro, ¿no? Los cardiólogos les dan anticoagulantes a los que tienen fibrilación, miocardiopatía dilatada, no para que su corazón esté funcionando bien, no, para proteger al cerebro, para proteger al mesenterio, otros órganos, ¿no? Para evitar que este corazón esté mandando coágulos. Estados de hipercoagulabilidad también tiene que, no existe cura para deficiencia de proteína C y proteína S, que producen un estado de hipercoagulabilidad. No existe cura. Si no existe cura, ¿qué tenemos que hacer? Darle anticoagulación. Y con eso hemos solucionado también su enfermedad. Y si es ateroma aórtico, pues será disecciones carotidias, estenosis, se pondrá un stent en el lugar para evitar que se rompa en esos trombos o esos ateromas, ¿no? Entonces, de eso se trata esta enfermedad. Es una enfermedad secuelar. Bueno, era una enfermedad secuelar. Actualmente ya no. Los pacientes pueden salir caminando sin déficit neurológico, pero necesita un alto conocimiento de su sociedad para saber reconocer un ictus, necesita un alto conocimiento de sus médicos generales para que ellos reconozcan un ictus, porque los médicos generales, no pueden reconocer un ictus, ¿no? O si lo reconocen, sí tiene embolia, ya doctor, tiene embolia, ya, pero no tenemos gasolina en la ambulancia. Esperemos, mañana le vamos a mandar al hospital. ¿Ese es un buen médico? No, pues no. Ha sabido reconocer la embolia, pero no ha actuado inmediatamente. Un buen médico sería en el área rural. Ictus, ¿a qué hora ha sido? En la mañana, ya. ¿Cuántas horas es hasta Potosí? 3 horas. Bueno, llamaré por teléfono que estén preparando el hospital. ¿Tiene seguro? No. ¿Tiene hospital Bracamonte? Bracamonte, llamar, decir, estoy enviando un paciente con infarto en periodo ventana, menos de 4.5 horas. Va a llegar en 3 horas. Preparen terapia intensiva o preparen unidad de ictus. Yo voy a enviar y va a llegar como sea, está en mi cuenta. Y el médico lo envía, aunque sea él mismo en su movilidad lo lleva hasta Potosí y lo deja al Bracamonte y se mueve en Bracamonte, busca al médico, le hace valorar y le hace administrar el medicamento en este place. ¿Es por qué? Porque él sabe, ¿no? Sabe que se puede salvar a ese sujeto desde el punto de vista funcional. Porque si no se hace eso, el paciente sale vivo, puede salir de alta vivo, pero con secuelas severas. ¿De acuerdo? Entonces, próximamente vamos a llevar el ictus hemorrágico, ¿no? Es lo mismo, pero espontáneamente se revienta la arteria. Los mismos síntomas, las mismas características, pero el mecanismo fisiopatológico y el tratamiento es diferente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, entonces, próxima semana a la misma hora voy a enviar el link un poco más